firme desde Cali Valle, capital nacional de la resistencia. Señor Álvaro Uribe Vélez. Señor Álvaro Uribe Vélez. Señor, no, señor. Usted, que muy orondo se la paseó por décadas dando órdenes a diestra y a siniestra para convertir a Colombia en la más grande fosa común en el mundo. Usted que con esos cojones, usted que con esa actitud y con ese patriotismo que dice tener, que tuvo el valor de construir los falsos positivos, las masacres y los hornos crematorios y entrar a la Comuna 13, etcétera, 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 que todo el mundo temblaba cuando su nombre estaba en sus manos en una lista, al estilo Pablo Escobar. Usted que con esa valentía y esa hombría daba las órdenes, ¿cómo es que ahora que tiene que enfrentar la justicia es tan cobarde? O sea que así va a terminar el peor criminal en la historia de Colombia. Así va a terminar, como un ponciano echando leche, tratando de embarrar a los que están a su lado y a su alrededor y colocando a pagar cárcel a sus secuaces para que usted pueda mantener, entre comillas, limpio su nombre y lejos de la corrupción y lejos del paramilitarismo y de las AUC y de las disidencias y de los grupos al margen de la ley y grupos criminales y oficinas. Sí, usted que pone a pagar cárcel, años y años de cárcel a sus secuaces para que usted pueda seguir orondo diciendo que usted es el mejor presidente y el gran colombiano. Pero cuando lo vemos frente a la justicia inerme, como el pobre viejecito que todo fue a sus espaldas, queriendo impugnar a los actores del juicio, a la jueza, a la fiscal, a los abogados. Lo único que hace falta es que, porque es que no le sirve, ¿no? La jueza no le sirve, la fiscal no le sirve, porque es que como no son de bolsillo, lo único que hace falta es que impugne también a los testigos. Yo no sé si habrá esa figura jurídica donde uno pueda impugnar un testigo o recusar a un testigo. ¿Ah? ¿Eso no le da pena que una persona tan criminal, que un personaje tan deprimente, un personaje que ha causado tanto daño, no sea capaz de enfrentar la justicia y responder por sus actos, y que en su lugar hayan personas que sí fueron cómplices, pero que estén pagando años y años y años de cárcel, que echaron por la borda su carrera política y hasta militar por guardarle la espalda al peor criminal en la historia de Colombia? ¿A usted no le da pena, señor Uribe? ¿A usted no le da pena, después de haber sido lo máximo en Colombia y que era el innombrable, el de las sombras, el de la motosierra, el de los falsos positivos, el de las masacres, el de los hornos crematorios, el de los destierros, el del robo mancomunado al Estado con los mismos grupos que decían estar combatiendo en las montañas de Colombia? Jaime Garzón fue asesinado porque decía la verdad, y él sí dijo lo que pasaba con el petróleo. Y ayer, en el juicio, Monsalve confirmó lo que ya todo mundo sabía, que qué casualidad, pero qué casualidad tan impresionante, que el tubo de combustible Ecopetrol
pasara por la propia finca suya y que pues usted, ni corto ni perezoso, pues daba las órdenes de sacar combustible, que conformaron el bloque metro para trabajar narcotráfico, robo de combustible, destierros, falsos positivos, masacres y hasta peajes, dijo Monsalve, ¿no? Usted, que era el que daba las órdenes, verlo ahí frente a la justicia inerme, escribiendo y solicitándole a la juez, por favor, apláceme más el juicio, aplácemelo más, y recusando, impugnando y tutelando. Pues porque es que si yo soy inocente, yo enfrento a la justicia sin problema. ¿Cuál es el problema, señor Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuál es el problema? Enfrente la justicia, así como fue capaz de enfrentar la peor época en la historia de Colombia. ¿Por qué no es capaz? Desde aquí, desde Cali Valle, capital nacional de la resistencia, se lo pregunto. Si usted fue capaz de causar la peor época criminal en la historia de Colombia, porque le recuerdo, ¿no? En pares está las estadísticas donde dice que el periodo de Andrés Pastrana y los dos periodos suyos fueron la época donde más desplazamiento de colombianos hubo, más de 2.9 millones de colombianos, y cuentan con el récord de víctimas. El 70.13% de todas las víctimas en la historia de Colombia están concentradas en estos tres periodos. Más de 5.8 millones de víctimas, señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted no cree que esa persona que fue capaz de causar esto tiene los cojones para enfrentar la justicia? Recusó a la juez, entuteló a la juez, porque no le sirve una juez así. Recusó a la fiscal, porque no le sirve una fiscal así. Ahora el Tribunal de Bogotá negó la tutela, pero ahora aceptó la impugnación y va a ir a casación. Eso es ser uno muy miserable, eso es ser uno muy bajo, eso es uno ser un ente de corrupción tan tremendo, incapaz de demostrar verdaderamente hasta a sus propios seguidores, los pocos que le quedan, que usted en verdad es lo que usted dice. Usted puede llenar las redes sociales y los medios masivos de manipulación con videitos diciendo que otra vez se está reviviendo el centro democrático y que el gran líder, que es Álvaro Uribe Vélez, entonces ya la gente quiere que sea su presidente. Oiga, después de haber sido 2 veces presidente de la República, se rebajó al Congreso de la República, al Senado, y ahora que quiere ser vicepresidente. Oye, es que eso no le cabe en la cabeza a nadie, hermano. Eso solamente sucede aquí en Colombia. Pero eso no va a pasar. Sencillamente porque es que usted tiene que pagar todo lo que le hizo a Colombia, señor. Todo lo que usted le hizo al pueblo colombiano lo tiene que pagar. Tiene que pagarlo. Y no inmiscuya a sus hijos en este asunto. Porque por ahí escuché yo a su hijo hablando y diciendo cosas contra Cepeda, y resulta que no se le olvida a ellos que, verdad que es que ellos se hicieron millonarios haciendo manillas, vendiendo unos lotecitos que tenían ahí, unos lotecitos que le regaló sus abuelos ahí, sí, claro, lotecitos. Y unos almacencitos que se hicieron por acá del valle y en la costa. Una plática que le prestaron de los recursos de pensión de los colombianos.
Entonces, no inmiscuya a sus hijos. Haga lo que hace Zuluaga, está completamente callado. Está calladito. Entonces, señor Álvaro Uribe Vélez, yo creo que lo mejor es que usted se acoja a la JEP, que es lo mejor. Colombia quiere paz, Colombia anhela la paz. Y usted sigue ofreciendo guerra, usted está incendiando el país a nivel nacional, actos terroristas para ofrecer la falsa seguridad democrática, porque vuelvo y le repito, para los que todavía no saben, para los que todavía no conocen, para los que todavía no han leído, váyanse a las grandes, a las verdaderamente ONG serias, nacionales e internacionales, para que se den cuenta que todas concuerdan que la peor época, donde hubo más desplazamientos y donde está concentrada el mayor número de víctimas, es durante los periodos de Pastrana y Uribe. En estos 3 periodos sucedió una completa debacle al pueblo colombiano. Entonces, desde aquí, desde Cali Valle, señor Álvaro Uribe Vélez, lo mejor que puede hacer usted, lo más sano, lo más correcto, es acogerse a la JEP. Acójase a la JEP. Acójase a la JEP si todavía hay tiempo. Porque si no, pues entonces espere el sablazo, porque la justicia lo tiene que condenar. Porque esto es una persona que le causó bastante daño al pueblo colombiano. Notifirmes desde Cali Valle.